Hola, hola. Bueno, ya se escucha en la transmisión. ¿Sí? En la transmisión en vivo, ¿alguien está dentro de la transmisión en vivo? ¿Nadie? A ver, vamos a checar. Los de la transmisión en vivo, ¿se escucha? Pónganme ahí un comentario en el chat en vivo, por favor. ¿Se escucha los que están en transmisión en vivo? Ustedes sí escuchan porque aquí están. Pero los que están en la transmisión en vivo, pónganme ahí un comentario si se escucha. Nini, ¿se escucha? Bueno, vamos a iniciar. Nos ponemos de pie. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. Espíritu Santo, fuente de luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sentaditos. Vamos a terminar este sábado un poquito antes la clase, muy poquito. Lo recuperamos la próxima semana, así que vamos a aprovechar el tiempo. Nos quedamos el sábado pasado en el tema del ambón, ¿sí se acuerdan? Estamos viendo los espacios litúrgicos que existen dentro de un templo. Es lo que estamos viendo. Espacios litúrgicos que existen dentro de un templo. Y el sábado pasado nos quedamos con un espacio litúrgico, el ambón. Decíamos que en el templo hay dos altares. Esto lo decía perfectamente San Agustín. En el templo hay dos altares: el altar de la palabra y el altar de la Eucaristía. En el altar de la palabra se nos da a comer la palabra de Dios, el Evangelio, la buena nueva, la buena noticia. En el altar de la Eucaristía se nos da a comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Decía San Agustín, en el templo hay dos altares, el altar de la palabra y el altar de la Eucaristía. Escríbanlo como se los digo, porque el día del examen ahí va a ser el crujir y el rechinar de dientes. Hay gente que nada más se me queda milando así. El día del examen no van a sentir lo duro, sino lo tupido. ¿Vamos bien, chamacada, hijitos de la creación? Y habíamos dicho que el ambón tiene que cumplir con algunas características muy especiales. Primeramente, que sea un lugar visible, visualmente destacado y preferentemente con buena acústica. Visible, destacado y preferentemente con buena acústica. Visible, así como el altar se tiene que ver por todos los fieles, así también el ambón tiene que ser visto por buena parte de los fieles. Lo ideal es que por todos los fieles, pero a veces la estructura del templo no permite, por lo menos que la mayoría de los fieles puedan tener un contacto visual con el ambón. Segunda característica, que sea inamovible. Es decir, que no se mueva, ¿no? Que tenga un lugar fijo, inamovible. Por ejemplo, en las parroquias en construcción hay ambones provisionales que se hacen de madera, pero son provisionales, son movibles. En las capillas ya lo habíamos dicho, que lo que se consagra, el altar que se consagra, es
en un templo parroquial. En una capilla no hay consagración, pero sí hay bendición. El ambón tiene que ser inamovible, no moverse, está en un lugar fijo. Y otra característica, que tiene que ser de un material noble y digno, que tiene que ser construido el ambón de un material noble y digno, noble y digno, de dignidad, noble y digno, es decir, hecho de materiales puros, de materiales de alta calidad, que reflejen la dignidad de lo que se proclama en ese lugar. ¿Y qué se proclama en ese lugar? La palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios tiene alta dignidad. El ambón tiene que reflejar la dignidad de lo que en ese lugar se proclama. ¿Sí? ¿Vamos bien? Decía San Francisco de Asís a sus frailes, a sus hermanos: debemos vivir una pobreza franciscana. Debemos vivir una pobreza a mi estilo, franciscana, después se dijo. Decía San Francisco, tenemos que vivir una pobreza a mi estilo, que es el mismo estilo de Cristo. Pero frente al altar se termina la pobreza, decía San Francisco. Debemos vivir una pobreza a mi estilo, que es el mismo estilo de Cristo. Una pobreza a mi estilo, no mi vestido, a mi estilo, que es una pobreza al estilo de Cristo. Pero frente al altar, esa pobreza se termina, decía San Francisco. Frente al altar, esa pobreza se termina. Y de aquí sale la famosa frase, ¿no?, que todos conocemos y conocemos muy bien: para Dios lo mejor, ¿sí? Para Dios lo mejor. A Dios siempre hay que darle lo mejor. No hay que escatimar en cosas de Dios. A Dios lo mejor siempre. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Hijitos de la creación. Pasamos con otro espacio, la credencia. Credencia. La credencia. La palabra credencia viene del latín credens. La palabra credencia viene del latín credens, que significa creyente. La palabra credencia viene del latín credens, que significa creyente. ¿Qué es la credencia? Es una mesita que se sitúa junto al altar, en la cual se apoyan los elementos que van a ser utilizados durante la celebración. Hay un mueble que ocupan mucho las señoras en las casas que se llama credenza. ¿Sí? La credenza no es lo mismo a credencia, porque he escuchado a personas, ¿no?, de iglesia que le llaman a la mesita junto al altar credenza, ¿no?, haciendo referencia a este mueble que ocupan las señoras copetonas en sus casas, estilo bufetera, y a ese mueble se le llama credenza, efectivamente. Pero la mesita que tenemos a un costado del altar no se llama credenza, como ese mueble bufetera que tienen las señoronas en sus casas, sino se llama credencia, porque es otra su raíz etimológica. Su raíz etimológica viene del latín credens, que significa creyente. ¿Sí? ¿Queda bien aquí? Es una mesa que está al lado del altar. Es esta que está aquí, ¿no? Ustedes la pueden ver a vivo y a color.
¿Vamos bien, chamacada? Hijitos de la creación. ¿Sí? Ahí se colocan los elementos que van a ser utilizados para la celebración litúrgica, para la celebración eucarística. Me están preguntando aquí por el chat sobre el material de los ministros. Bueno, tenemos el material digital que ya se les envió, ¿no? 2 libros digitales en el grupo, se los voy a volver a dar para los que se inscribieron después y se perdieron. Son 2 materiales digitales, pero mucho de lo que aquí compartimos se toman de libros físicos, así que mis libros físicos, que son de mi propiedad y algunos del instituto, pues no se los puedo dar, pero sí el material digital que les envié, ese, claro que sí, se los voy a volver a reenviar para que los que se inscribieron mucho después y no pudieron descargarlo, lo puedan descargar. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. Entonces estamos con la credencia. Entonces en la credencia se depositan todos los elementos que van a ser utilizados en la celebración de la palabra o en la celebración eucarística, de tal manera que no se ocupe el altar como credencia. A veces en el altar ponemos todo, ¿no? Que la llavecita, que el corporal, que el purificador, que el gel antibacterial, que porque no tengo monaguillos, aquí agarro, yo me sirvo solo, autoservicio, ¿no? Nada más estiro la mano y agarro. No, siempre debe de haber una persona que les ayude en la credencia, siempre, ¿sí? Puede ser un monaguillo, puede ser un ministro extraordinario de la comunión, puede ser la encargada de la capilla que conozca de liturgia y de servicio en el altar, pero siempre debe haber una persona que esté sirviendo en la credencia. Así sea celebración eucarística, como también así sea celebración de la palabra, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Siempre se necesita, aparte del celebrador de la palabra, otra persona que asista, siempre, porque a ver quién prende las luces de la capilla, ¿no? Quién prende el micrófono, porque el celebrador de la palabra está en ese momento animando la liturgia de la comunidad. No puede estar animando la liturgia de la comunidad y al mismo tiempo córrele a prender la luz, córrele a prender el micrófono, córrele porque ya se cayó fulanita. Siempre tiene que haber una persona que asista. Así que ustedes como celebradores de la palabra tienen que buscar también en sus celebraciones alguien que los asista, que les ayude. ¿Vamos bien? No para aparentar ser ustedes el sacerdote que tiene ministros durante la celebración eucarística, sino por practicidad. Se necesita una persona que esté fuera de la animación de la celebración, que vea imprevistos, ¿no? Que si falta una silla, que si ya una lectora se cayó, que si ya se fue la luz, hay que poner una bocina de recargable para que se pueda escuchar la celebración. O sea, siempre es necesario tener una persona de ayuda en la credencia. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Otro espacio, el sagrario. El sagrario. El sagrario, conocido también como tabernáculo, es una pequeña caja donde se guarda el Santísimo Sacramento. En época de los primeros cristianos, la Eucaristía se guardaba en casas y luego se dio la costumbre de guardarse en templos. En época de los primeros cristianos, estamos hablando del siglo II, del siglo III. En época de los primeros cristianos, las especies eucarísticas
se guardaban en casas y ya mucho después se comenzaron a guardar en templos. Ustedes ya lo saben porque ya lo vimos y lo saben muy bien, que antes del siglo IV no existían templos. ¿Sí? Antes del siglo IV no existían templos. Las celebraciones litúrgicas siempre se hacían en las casas de los cristianos o en las catacumbas, en las tumbas de los mártires, en cuevas. Antes del siglo IV no encontramos como tal templo, sino espacios de oración. Encontramos, sí, en cuevas algunos vestigios de que ahí se reunían los cristianos por los símbolos que hay. Por ejemplo, en Capadocia encontramos algunas cuevas donde se reunían los cristianos para orar. Y esas cuevas datan del siglo II, del siglo III. Y hay en Capadocia, en esas cuevas donde se reunían los cristianos, algunos símbolos cristianos. Por ejemplo, el símbolo del Cordero, el símbolo del buen pastor, el símbolo del pelícano. Símbolos porque en tiempos de la persecución, recuerden que los cristianos no se podían manifestar abiertamente como cristianos, porque eran perseguidos. Y en tiempos de la persecución, ¿cómo se comunicaban los cristianos? A través de signos, a través de símbolos. Por eso en ese tiempo de la persecución, la iglesia se enriqueció de muchos símbolos, de muchos signos, que solamente un cristiano podía entender. Por ejemplo, esto que ven en el ambón, ¿cómo se llama? Crismón. El crismón, que significa Cristo. Eso significa el crismón, Cristo. Y cuando se veía en una cueva el signo del crismón, los romanos no lo entendían, los paganos no lo entendían. Solamente lo entendía alguien que es cristiano. En tiempos de la persecución, los cristianos se comunicaban a través de signos, de símbolos. Y encontramos en esas cuevas, en esas catacumbas del siglo II, del siglo III, donde se reunían los cristianos, muchos signos, muchos símbolos que denotan, que manifiesta que en esos lugares se reunían los cristianos a hacer oración y a celebrar la Eucaristía. Vamos bien. Entonces, antes del siglo IV hay templos, no los hay. Los cristianos se reúnen en casas, los cristianos se reúnen en catacumbas, en cuevas. En esos tiempos donde no había templos, en esas cuevas los cristianos ponían ciertos símbolos, ciertos signos que comunicaran a otro cristiano que en ese lugar se reunían los cristianos para hacer oración. Después del siglo IV comienzan a construirse las grandes basílicas, los grandes templos, después del siglo IV. ¿Y por qué, padre, después del siglo IV? ¿Por qué no antes? Se los vuelvo a repetir, porque antes del siglo IV los cristianos eran perseguidos. Después del siglo IV, los cristianos ya pueden manifestar su fe en libertad, porque se promulga el Edicto de Milán, donde se firma la paz con el catolicismo. Y ya los católicos pueden vivir su fe de manera libre. Siglo IV, después del siglo IV. Antes del siglo IV, cristianos perseguidos. Después del siglo IV, cristianos que pueden manifestar su fe en libertad. El Edicto de Milán. Después del siglo IV se firma el Edicto de Milán, donde
se declara la paz con los católicos, la no persecución de los cristianos. En eso consiste el Edicto de Milán. Ya no se va a perseguir a los católicos, ya no se va a perseguir a los cristianos. Pueden manifestar su fe libremente, no se les va a perseguir. Y en esos momentos, cuando los cristianos dejaron de ser perseguidos y ya podían manifestar su fe abiertamente, comenzó la construcción de los templos. Entonces, antes del siglo IV, las especies eucarísticas se guardaban en casas, no se guardaban en las catacumbas porque eran cuevas donde cualquiera podía acceder. En casas se guardaban las especies eucarísticas. Después del siglo IV, cuando ya comenzó a haber templos, ya las especies eucarísticas se comenzaron a reservar en los templos. ¿Vamos bien aquí, hijitos de la creación? Después de la época de Constantino, estamos hablando del siglo IV, después de la época de Constantino y en siglos posteriores, se ponía sobre el altar una caja de oro. Después de la época de Constantino, estamos hablando del siglo IV. Este es un gato adoptado de aquí de la iglesia. Necesito un buen baño. Si quieren bañar al gato, le doy un punto a quien baña al gato, porque los gatos no se bañan, ¿verdad? Rasguñan. Después del siglo IV, en la época de Constantino, miren, hablo después del siglo IV porque en el siglo antes del año 325, que ya es siglo IV, todavía los cristianos eran perseguidos. Después del año 325, que todavía es siglo IV, ya los cristianos dejaron de ser perseguidos. ¿Vamos bien? Las dos cosas sucedieron en el siglo IV. Antes del 325, cristianos perseguidos. Después del 325, cristianos en libertad. Y a Constantino lo ubicamos en el siglo IV. En época de Constantino y siglos después del siglo IV, encima del altar había una caja de oro donde se reservaban las especies eucarísticas. Esa caja de oro era adornada con imágenes de los mártires, con imagen de los mártires y de los apóstoles. En esa caja de oro que estaba suspendida sobre el altar se reservaban las especies eucarísticas, la Eucaristía, pues. Esa caja de oro se adornaba con imágenes de los santos, de los mártires, de los apóstoles. Digamos que fueron los primeros sagrarios que surgieron en la época de Constantino y siglos posteriores. ¿Cuál es el fin primario de reservar la Eucaristía? ¿Cuál es el fin primario de reservar la Eucaristía? ¿Por qué hay reserva eucarística? ¿Por qué? Si en cada misa se puede consagrar y repartirse, ¿por qué hay reserva eucarística? El fin primario, es decir, lo que originó la reserva eucarística, lo que dio paso a la reserva eucarística, fue el viático. El viático, viático, V-I
latina, A de Arturo, T de Tito, I de inteligente, C de casa y O de Orlando. Viático. Acento en la A. Viático. Ajá. Sí, ¿verdad? Acento en la A. Viático. El fin primario, el por qué se originó la reserva eucarística es el viático. ¿Qué es el viático? La palabra viático significa alimento del camino, viático, el alimento del camino. Por ejemplo, ¿no? Cuando una persona va a salir de viaje, la empresa lo está enviando a ese viaje, ¿qué dice el empleado? Oye, empresa, ¿me vas a dar para mis viáticos? Es decir, para mi alimento en el camino. Eso significa viático, el alimento del camino. En el contexto eucarístico litúrgico, viático también es un alimento para el camino. Es la comunión, la Eucaristía que se da a un moribundo cuya gracia lo va a acompañar en ese camino, en ese tránsito de la vida terrenal a la vida eterna. Es la comunión, la Eucaristía que se le da a un moribundo, y ese alimento lo va a acompañar en el camino, en su tránsito de esta vida terrenal a la vida eterna. Por eso la comunión que se lleva a un moribundo se llama viático. ¿Vamos bien? Ojo, a un moribundo, ¿sí? La comunión que ustedes llevan, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, es comunión a los enfermos. No estrictamente hablando es viático, al no ser que ese enfermo pues ya esté a punto de encontrarse con San Pedro, pues sí, es viático, porque es un alimento que le va a servir, que le va a nutrir en el camino que va a emprender hacia la vida eterna. ¿Vamos bien aquí? ¿Sí me doy a entender? Aquí chamacada, ¿sí? Ok, entonces, la comunión que se les da a los fieles los domingos se llama viático, ¿sí o no? No, ¿sí? La comunión que se lleva a un enfermo que está estable, que está bien, ¿se le llama viático, sí o no? No. La comunión que se lleva a un enfermo en estado de gravedad o moribundo, ¿se llama viático, sí o no? Sí, porque ya es un alimento que se da en los últimos instantes de la vida terrena, alimento que va a servirle de compañía en el camino, en su tránsito a la vida eterna. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Entonces, el fin primario de que surgiera el sagrario, es decir, la razón del por qué surgió el sagrario es el viático. Se reservaba Eucaristía para llevar después a los enfermos, ¿sí? ¿Vamos bien? Esos enfermos que por la gravedad de su enfermedad no podían participar presencialmente de la misa, que estaban en sus casas debido a la enfermedad, porque ojo, antes los enfermos que estaban solamente enfermos, no de gravedad, hacían todo lo posible por venir a la misa y participar de la comunión. Ahorita ya hay enfermos de cristal, nada más les duele poquito la rodilla, que me traigan la comunión, que me traigan la comunión. El criterio para visitar a enfermos en sus casas y llevarles la comunión es que tengan una enfermedad que los imposibilite de participar, ¿sí? Esto también anótenlo, ¿sí? Porque a veces es que la vecina le duele la panza, quiere que le llevemos la comunión. Es que la vecina como que le duele un poquito la rodilla
y quiere que le llevemos la comunión. ¿Dónde vive la vecina? Aquí a 2 casas. A 2 casas vive la vecina del templo. Que venga la vecina, hombre. Hay bastones, hay andaderas, que venga. Claro, hay enfermedades que ya imposibilitan. Yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen dolor en la rodilla y aquí están. Les duele la cadera y aquí están. Mira, aquí hay un hermano con bastón y aquí está. De veras que hay de repente gente floja que por comodidad quieren que se les lleve la comunión. Entonces el criterio es, tiene que ser una enfermedad que imposibilite a la persona participar de la asamblea eucarística, que la imposibilite. Entonces, la razón primaria del surgimiento de el sagrario es el viático. Esos enfermos que no podían participar de la asamblea eucarística y que después de la misa se les llevaba la comunión. Por eso se necesitaba reservar, porque siempre se les lleva la comunión a los enfermos después de la misa. Tenía que haber una reserva. Y si algún cristiano se ponía grave, pues de la reserva se tomaba para llevarle el viático, el alimento para el camino hacia la vida eterna. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Seguimos con el tema del sagrario. ¿Qué dice el misal romano? La instrucción general para el uso del misal romano, en su numeral 276 al 277, dice lo siguiente: se recomienda insistentemente que haya un lugar para la reserva de la Sagrada Eucaristía en la capilla, que sea idóneo para la adoración privada de los fieles. Si esto fuera posible, se pondrá el Santísimo Sacramento conforme a la estructura de cada templo, en otro sitio que sea verdaderamente noble y esté debidamente adornado, y solamente en un sagrario sólido e inviolable. Les digo algunas cosas para que no escriban todo. Instrucción general para el uso del misal romano, numeral 276 al 277. Algunos puntos que debemos tener en cuenta, 3 puntos. Primer punto, se recomienda en la nueva instrucción del uso del misal romano que el sagrario no se tenga sobre el altar o en el retablo, ¿sí?, como era la costumbre antes del Concilio Vaticano II. Miren, cuando hablo sobre el altar, me refiero a los sagrarios que se utilizaban en la época de Constantino, ¿sí?, sobre el altar, que era una caja cuadrada de oro adornada con imágenes de los mártires y de los santos. Ya no se recomienda que esté sobre el altar, ni tampoco en el retablo del presbiterio o el retablo mayor. ¿Cuál es el retablo? Es esto que está acá atrás, ¿sí? Ya no se recomienda que esté en el retablo, ¿sí?, sino nos dice la instrucción general del uso del misal romano, esté en una capilla privada. Una capilla privada, ¿sí?, la capilla del Santísimo. Una capilla apartada donde se facilite la oración de los fieles. Sí, capilla del Santísimo. ¿Vamos bien aquí? Entonces, ¿qué sugiere la instrucción general del uso del misal romano? Sugiere que no esté sobre el altar ni que esté en el retablo. Sugiere que esté en una capilla privada. Es la sugerencia. Ojo, es la sugerencia, que es lo ideal, sería lo mejor, es lo más conveniente.
Si en tu parroquia el sagrario está en el retablo y ya no hay espacio, porque hay templos muy pequeñitos, ya no hay espacio, pues ¿dónde vas a hacer la capilla? Pues, ¿dónde? Aunque quieras, el terreno ya no da, la construcción ya no da. Esto es lo ideal, lo que debería ser, ¿sí? Pero hay que entender que algunos templos, debido a sus espacios, pues ya no hay. Por ejemplo, el templo de Bocamar, aunque quisieran tener una capilla del Santísimo, pues ¿dónde? No hay, ya no hay espacio. Y así hay muchos templos, no hay lugar ya. Entonces, donde se pueda, es sugerencia, es lo ideal, tener una capilla privada, ¿sí? Como esta, similar, más bonita, más feíta, pero digna, ¿sí? Una capilla privada, donde se facilite la oración privada de los fieles. ¿Vamos bien? Chamacada. Guantes, ¿para qué? No es algo litúrgico como tal. Si se dan cuenta, vean las misas del Papa, vean las misas pontificales, no usan guantes. Los diáconos que presentan el misal en las misas pontificales no usan guantes, presentan el misal como tal. Puede ser para no ensuciar el libro sagrado, ¿sí? Puede ser, no está estipulado en la liturgia, pero se utiliza en algunos lugares, yo creo, nunca he visto yo, pero se utiliza en algunos lugares, puede ser por el tema de la suciedad, ¿sí? Pero una buena lavada de manos antes, ¿va? Una buena despercudida con un poco de cloro y queda. ¿Vamos bien, chamacada? Ok, entonces es lo primero a considerar. Lo segundo a considerar, que nos dice la instrucción general del uso del misal romano, que tiene que ser un lugar noble y debidamente adornado, ¿sí? Noble y debidamente adornado. Ojo, aquí no dice lujosamente adornado, ¿no? Pero sí noble y debidamente adornado. Siempre donde está el sagrario tiene que haber una lámpara que ilumine siempre. Esa lámpara puede ser eléctrica, como en los últimos tiempos, o puede ser también de aceite, ¿sí? Puede ser una lámpara eléctrica o de aceite, una lámpara que ilumine. Ojo, aquí en México se tiene mucho la costumbre que sea una lámpara roja. No obligatoriamente tiene que ser roja, tiene que ser, nos dice la instrucción general, tiene que ser una lámpara que alumbre, que siempre esté encendida las 24 horas, 24/7, significando con esa luz la presencia de Cristo, luz del mundo, la presencia de Jesús en las especies consagradas. ¿Vamos bien? Entonces esa lámpara que alumbra es sí o sí que debe estar al lado del sagrario, en la capilla del Santísimo, sí o sí. Sí, no lo estipula la instrucción general, pero hay que entender que el centro en una capilla del Santísimo, el centro es la Eucaristía. Entonces, el sagrario tiene que estar ¿dónde? Al centro. Y evitar pues un adorno excesivo
que pueda distraernos de. Por ejemplo, esta capilla está una custodia, no es como tal una imagen, es una custodia donde se expone que el Santísimo Sacramento. Es una custodia que ocupó el Papa, de hecho, en la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil. Ángeles, sí, sí, claro. O sea, la instrucción general no dice no imágenes, no lo dice, ¿eh? Estamos escuchando el numeral, no lo dice, pero hay que entender que la centralidad de una capilla del Santísimo es el Santísimo. Se acostumbra mucho en las capillas del Santísimo poner ángeles, ángeles custodios, que simboliza eso, que los ángeles están custodiando a Jesús, presencia real, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Ahora, todos los sagrarios, todos en el mundo, no nada más aquí, en el mundo todos los sagrarios están adornados, todos los sagrarios, adornados con imágenes de los evangelistas, con imágenes de los apóstoles, con algún signo eucarístico en el mundo, ¿sí? Y esto no contraviene, porque ya nosotros estudiamos que en la época constantiniana los sagrarios también eran adornados con imágenes de los mártires y de los santos. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Entonces no es algo que se contrapone, porque es algo que ya la iglesia utilizaba desde el siglo IV, ¿sí? Y aquí también hay que ser muy dóciles a la tradición, a lo que la iglesia ha enseñado, ha vivido, ha utilizado a lo largo de los siglos. Y siempre que la iglesia sugiere algo en la liturgia, siempre va a ser escuchando la tradición, respetando la tradición de siglos de la iglesia. Es que alguien puede decir aquí, pero yo no estoy de acuerdo que el sagrario tenga imágenes. Oye, pero eso utilizaban los cristianos en el siglo IV. Es parte de nuestra historia, es parte de nuestra tradición litúrgica. Entonces siempre la iglesia va a estar en consonancia con la tradición, siempre, con lo que los cristianos vivieron en su fe en siglos pasados. ¿Vamos bien aquí, chamacada? Hijitos de la creación. Entonces, habíamos dicho que de esto que nos dice la instrucción general en el numeral 276, primero, tiene que ser una capilla privada, donde puede estar el Santísimo Sacramento. Tiene que ser esa capilla adornada noble y debidamente, ¿sí? Noble y debidamente. Y también otra característica que nos dice la instrucción general, tiene que ser un sagrario sólido e inviolable. Sólido e inviolable. Sólido se refiere a esto que decíamos del ambón. Tiene que ser algo inamovible, ¿no? Algo que no esté moviéndose, que esté en un lugar fijo. Inviolable, que sea seguro, ¿sí? Que sea seguro, sólido, en un lugar fijo. Inviolable, que sea seguro. Tan seguro que se evite de esa manera las profanaciones al Santísimo Sacramento. Tan seguro que se evite la profanación al Santísimo Sacramento. Porque desgraciadamente en muchos lugares donde no se tiene el cuidado necesario, ha habido profanaciones al Santísimo Sacramento. Y después se tiene que hacer todo un acto de desagravio de ese lugar donde se cometió ese abuso al Santísimo Sacramento. Por ejemplo, si en esta parroquia, Dios libre el día, hay alguna profanación al Santísimo Sacramento, se roban el copón lleno de hostias consagradas, tiene que darse comunicado al obispo. El obispo va a emitir una circular para que todas las parroquias de la diócesis
oren en desagravio por ese acto cometido en contra del Santísimo Sacramento, y en el lugar tiene que haber también una misa de desagravio, comúnmente presidida por el obispo o un delegado directamente de él, donde se haga un acto de desagravio por el acto de blasfemia, de sacrilegio que se cometió a profanar el sagrario, el Santísimo Sacramento. Por eso es necesario que solamente sea el párroco el administrador del sagrario. Me pasó en una comunidad, no es de esta diócesis, es de otra diócesis, fui de visita, y los ministros tenían llave del sagrario. Eso no puede ser. La llave tiene que estar en la sacristía, en un lugar seguro, y tiene que ser administrada esa llave por el párroco. O sea, el párroco saber dónde está, el párroco saber quién tiene por lo menos esa llave, ¿no? Dónde se guarda, dónde se esconde. Pero no pueden tener los ministros todos llaves del sagrario, no, porque eso pone en riesgo la Eucaristía, porque siempre hay ministros despistados, siempre, ¿sí? Siempre hay ministros que pierden una llave, pierden las llaves de su casa, ¿sí? Las llaves de su carro, y así pues también pierden las llaves del sagrario. No saben dónde están ni los celebradores. De hecho, se sugiere que solamente haya 2 llaves, la del sagrario y una de reserva por si llegara a faltar, ¿sí? Pero que haya muchas copias de la llave del sagrario, eso pone en riesgo la Eucaristía, pone en riesgo. Y si hay casos así en sus comunidades, cuando tengan reunión con el párroco, sugiéranle: oiga, padre, ¿qué le parece si nada más nos quedamos con 2 llaves? Es por bien de la Eucaristía, porque no sabemos con qué personas tratamos, y a veces los ministros y los celebradores son gente de buen corazón, pero dejaron en un lugar equivocado la llave. Lo ve una persona que se dedica a la magia negra, al ocultismo, a la santería, toma esa llave, va al sagrario y se sirve con la cuchara grande, porque hasta la llave tiene, ¿no? Y se dan ahí las profanaciones a la Eucaristía, que son pecado gravísimo. El Código de Derecho Canónico dice que si atentamos contra las especies eucarísticas, cometemos, en ese mismo acto de atentar contra la Eucaristía, estamos incurriendo a una excomunión, en una excomunión ipso facto, ¿sí? Eso que quiere decir que en el mismo acto que estamos atentando contra las especies eucarísticas, en ese mismo acto estamos ya excomulgados ipso facto, aunque no nos haya llegado una notificación de Roma, de la curia diocesana. Por el mismo acto que estás haciendo en contra de las especies eucarísticas, libre y voluntariamente, estás incurriendo a excomunión. Así de grave es atentar contra las especies eucarísticas. Por eso los ministros, los celebradores deben tener sumo cuidado cuando portan la Eucaristía, sumo cuidado, porque si no tienen el debido cuidado, el debido respeto, pueden incurrir en un sacrilegio en contra de las especies eucarísticas. Sumo cuidado, sumo respeto. Por ejemplo, ¿no? Si ya me dieron la comunión para llevarla a un enfermo, directamente me voy donde el enfermo. Si ya llevo la comunión porque tengo que celebrar en la capilla de Chinconcuán, me voy directamente a la capilla de Chinconcuán. Híjole, pero en el paso me queda el mercado y tengo que comprar 1 kilo de chorizo para la comida.
En El Paso me queda mi comadre y no le he llevado la tanda, se la quiero llevar. De regreso haz lo que quieras. Si ya no traes la comunión, si ya no traes la Eucaristía, de regreso báilate un jarabe tapatío si quieres, ¿sí? El son de la negra. Pero mientras llevas las especies eucarísticas, no puedes irte a desayunar, no te puedes ir al mercado, no te puedes ir a pagar la tanda, no te puedes a poner a platicar con tu comadre, no. Tienes que portar del templo a la casa del enfermo, del templo a la capilla y nada más, porque si no corres el riesgo de caer en un sacrilegio y pones en riesgo tu comunión con la iglesia, porque la Eucaristía es el tesoro más grande que tiene la iglesia, es lo más sagrado que tiene la iglesia. Siéntanse privilegiados de estar en contacto con lo más sagrado que tiene la humanidad, pero también siéntanse con una gran responsabilidad, grande. ¿Sí? ¿Qué me quería decir, hermano? Porque a veces pues cuando suceden estas cosas, siempre se tiene que notificar al obispo, siempre sucedió esto. Y a veces pues los párrocos por vergüenza, yo creo que por vergüenza más que por miedo, por vergüenza, yo creo, no me ha tocado el caso, pero yo creo que a lo mejor en este caso el párroco no dio a conocer al obispo. No creo que por miedo al obispo, sino por vergüenza, pues, porque nos toca a nosotros cuidar de las especies eucarísticas. A nosotros nos toca como párrocos. Sí, claro. Con que sea privado, un lugar privado. Si es una capilla, si es una capilla. Está en la entrada, miren. Les vuelvo a repetir, miren. Siempre, como hemos dicho aquí, la instrucción general nos plantea lo ideal, ¿no? Pero hay que ver que no todos los templos tienen las mismas condiciones, ¿no? No sé qué templo me dices tú, pero a lo mejor queriendo cumplir, ¿no?, lo que dice la instrucción general, se hizo la capilla privada y como no había espacio, se dijo, bueno, tenemos este espacio en la entrada del templo, hay que ocupar ese espacio para capilla. No sé, yo no estoy en ese templo ni quiero entrar en polémica. La cuestión es que se busque, nos dice aquí la instrucción general, no dice que esté a un costado del altar o que esté en tal sitio. Si se dan cuenta, miren, se los vuelvo a leer. Se recomienda insistentemente que haya un lugar para la reserva de la Sagrada Eucaristía en la capilla. No dice aquí al lado del altar, al lado del ambón, a 3 metros de la imagen del Sagrado Corazón. Solamente nos dice que haya una capilla privada donde se pueda hacer la reserva eucarística en un sagrario. Entonces, si la capilla del Santísimo está a la entrada del templo, mientras sea un lugar digno, sí, pero no veo problema ahí. O sea, si es un lugar que se diseñó o se adecuó o se remodeló específicamente para tener las especies eucarísticas y se tiene decorado de manera digna,
no hay problema. Así está en la entrada, no hay problema. Sí, no hay problema. Aquí, ¿por qué lo tenemos al lado del altar? Bueno, porque desde que se construyó la iglesia se pensó en la capilla, o sea, ya en los planos estaba. Y hay templos donde se tienen que hacer las modificaciones para. Y créanme, sí, quien ha construido su casa, imagínense, si construir un murito en su casa, ¿cuánto cuesta? Ahora construir en un templo es más, porque son los espacios más grandes. No te llevas ahí 10,000 pesos, 15,000 pesos. No, es muchísimo dinero lo que se va ahí. Es muchísimo. Y a veces la gente dice, ay, ¿por qué mi párroco no hace? No crean que lo que se hace muchas veces en el templo sale de la colecta que dan los domingos la gente. A veces la colecta no sirve ni para pagar los servicios básicos. Ahí anda uno como párroco moviéndole la pancita a medio mundo para que a ver si te ayudan para el templo. Anda uno como párroco buscando por fuera muchas veces, porque lo que ingresa en el templo no es suficiente. Entonces, no sé la realidad de ese templo, de esa parroquia, pero yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Entonces, cuando se construye un templo desde cero, es más fácil distribuir los espacios. Cuando tienes que hacer modificaciones, es muy costoso también, es muy costoso, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? Seguimos, hijitos de la creación. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de transportar el Santísimo Sacramento. Tenemos ahorita 10 minutos de descanso. Váyanse a estirar, a mover la patita, ¿sí? A ir a pipipintarse, a popopolviarse. 10 minutos de descanso y en 10 minutos nos vemos, porque siempre les doy 7 y se agarran 10. Así que váyanse los 10 mejor y nos vemos aquí de regreso. Y porque veo mucha gente que sale y entra, sale y entra. Esos que andan sale y entra mejor se quedan en su parroquia, ¿sí? Esténse atentos. Y si tienen que hacer algo, llamar por teléfono, ahorita aprovechen ahorita. Salen, entran, parece que fueran los grandes empresarios de Acapulco, el gobernador, el presidente, que no pueden estar 2 horas sin el teléfono.
en puerta de animadores o acompañantes de formación, que cada parroquia va a elegir a 5 acompañantes. Ya han escuchado eso, yo creo, ¿no? Cada parroquia va a elegir a 5 acompañantes y andaba en estas situaciones. Bueno, seguimos. Nave central, ya vimos lo de el sagrario, vamos con la nave central, ¿sí? La nave central, la palabra nave viene del latín navos, N-A-V-O-S, navos. La palabra nave viene del latín navos, que significa entre dos columnas o entre muros, entre dos columnas o entre muros o entre columnas, así, entre dos columnas, entre muros o entre columnas, ¿sí? La palabra nave viene del latín, o sea, su etimología es del latín navos, navos, N de nana, A de ardilla, V de vaca, O de oso, S de susú, ¿sí? Como en la primaria, ¿no? Sí. Navos, que significa entre dos columnas o entre muros o entre columnas, ¿sí? Miren alrededor, vean las columnas, ¿sí? ¿Dónde está la nave del templo? Ahí donde están ustedes. Esa es la nave del templo, ¿sí? Acá no, porque acá ¿cómo se llama? Presbiterio, sí, es otro espacio. Entre columnas, ¿dónde está la nave del templo? Entre columnas, ahí donde están ustedes, esa es la nave del templo, ¿sí? Donde están los fieles, donde está la asamblea, es la nave del templo. La nave del templo es un lugar reservado a los fieles dentro de la iglesia. Es el lugar donde se encuentran los bancos, las bancas, colocados de tal manera que todos puedan participar de la celebración litúrgica. Es la nave del templo, donde están los fieles, donde están las bancas. Fácil, ¿dónde está la nave del templo? Donde están las bancas. Ahí donde están las bancas, todo ese espacio es la nave del templo. Vamos bien aquí, chamacada, hijitos de la creación. Vamos con otro lugar, sacristía. Sacristía. Ahora solamente una ilustración sobre la nave del templo. La nave del templo es el lugar donde están los fieles, ¿no? Tiene que ser un lugar sin distinción alguna, ¿sí? Tiene que ser un lugar sin distinción alguna. ¿Eso qué quiere decir? Que en la nave del templo no está permitido apartar lugares, ¿no? Tiene que ser un lugar sin distinción alguna. Claro, a ver, claro, aquí hago también una anotación. Solo se permite apartar lugares si los que van a ocupar esos lugares van a servir dentro de la acción litúrgica. ¿Vamos bien? Se permite apartar lugares solo si esos que están ocupando esos lugares van a servir en la acción litúrgica, ¿sí? O si hacia ellos es dirigida la acción litúrgica, ¿sí? Si van a servir en la acción litúrgica o si hacia ellos va dirigida la acción litúrgica. Por ejemplo, en una celebración de 15 años se pone la quinceañera enfrente, se le aparta un espacio, un lugar, porque esa acción litúrgica es dirigida hacia Dios por acción de gracias de esa persona, pues. Digamos que el centro de la liturgia es Cristo, nadie más, pero esa liturgia es ofrecida a Cristo por la intención de esa persona, ¿sí? ¿Vamos bien aquí? Entonces esa persona tiene un lugar
importante porque hacia ella está dirigida la intención. La oración no, porque la oración está dirigida ¿a quién? A Cristo, Él es el centro, pero ella es la intención de esa oración. ¿Vamos bien aquí? O cuando alguien se casa también, pues se pone un lugar especial porque, bueno, la intención principal es el matrimonio de esa pareja. ¿Vamos bien aquí? Chamacada. O si hay una delegación de celebradores, de ministros extraordinarios y apartan la primera banca, pues sí, porque es la misa de la delegación de los ministros, de los celebradores. Se entiende. O, por ejemplo, si aparta la primera banca, porque ahí se van a sentar las lectoras, la salmista, la monitora, bueno, se entiende, ¿no? Porque van a participar de la acción litúrgica. ¿Vamos bien aquí? ¿A qué me refiero más bien con eso? Que no haya lugares de privilegio, ¿no? Que decir, a ver, vamos a apartar las dos bancas de enfrente porque viene fulano de tal, que es el bienhechor de la parroquia. No, pues será muy bienhechor, ¿verdad?, de la parroquia, pero no, pues dentro de la nave del templo no puede haber cristianos de primera, cristianos de segunda, o nada más en las primeras bancas se sientan los ricachones del templo y hasta atrás los pobretones. No, pues no, porque no puede haber distinción, ¿sí? Y se los digo yo, ¿no? Por ejemplo, hay bienhechores de la comunidad, pues que se sienten donde puedan sentarse. Si alcanzan lugar aquí en las primeras bancas, muy bien. Si les tocó estar afuera, pues ni modo, ni modo. Y los que son de la comunidad saben que hay un bienhechor por ahí que de repente llega, ¿dónde se sienta? Afuera, ya está parado ahí, ¿sí? Y no es que yo diga, a ver, llévenle un reclinatorio. No, porque es parte de la comunidad, ¿sí? Vamos bien. No es ni más ni menos, es parte de la comunidad. Se le agradece, ¿eh? Se le agradece, pero es parte de la comunidad, ¿sí? A ver, fuerte, chamacada. Así, porque ya lo explicamos, ¿no? Dijimos que solamente se permite cuando esas personas van a prestar un servicio en la acción litúrgica o si va dirigida la intención a esas personas. Y puse yo el ejemplo de una quinceañera, de un matrimonio, entiéndase también en primeras comuniones, pues claro que sí. Ni modo que tengamos a los niños de primera comunión allá afuera. Sí, hacia ellos va dirigida la intención de nuestra oración. O los niños de la confirmación, hacia ellos va dirigido la intención de la celebración. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos. ¿A qué me refiero más bien con eso? Que no se preste la distribución de la nave central para hacer diferencia entre ricos y pobres, entre cristianos con peso y cristianos sin queso, ¿sí? Pues que todo sea parejo, ¿vamos bien? No hay distinción entre ricos ni pobres, no como ese cuento, ¿no? Ese chiste. Dicen que llegó una señora con su perro, ¿no? Y que le dijo el párroco al sacristán, saquen ese perro de aquí. No, pero es el perro de doña fulana, ¿no? Siéntenlo y pónganle reclinatorio, ¿sí? Porque es doña fulana. No, pues no, porque en el templo no debe haber distinciones, ¿sí? No debe de haber. Al no ser, ya les dije, que los que están apartando un lugar estén prestando un servicio o la intención de esa oración tenga que ver con esa persona. ¿Vamos bien? Chamacada, ¿sí? Ok. Seguimos. También, bueno, esto de apartar, hay que educar a los laicos, porque de repente tienen la maña, pues, de traen su bolsa y apartan. No, no se puede apartar.
no se puede apartar. Se trae en su bolsa y, hey, no, no te puedes sentar aquí, ya está apartado. No, no se puede. Bueno, eso no se puede hacer ni en el cine, ¿sí? Ni en el cine, porque ya compras el lugar con el número de asiento y número de fila. Ni en el cine, con mayor razón, en un templo, donde tiene que verse expresado la comunión de la comunidad, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? Ok. Seguimos, sacristía. La palabra sacristía viene de sacro, ¿sí? La palabra sacristía viene de sacro, S de susú, A de ardilla, C de carro, R de rosa, O de oso, ¿sí? Sacro. La palabra sacristía viene de sacro, es decir, de sagrado, ¿sí? La palabra sacristía viene de sacro, es decir, de sagrado. La sacristía es la sala que está a un lado de lo sagrado, ¿sí? La sala que está a un lado de lo sagrado. Esa es la sacristía. La sala que está a un lado de lo sagrado. La sacristía por lo regular está a un lado, a un costado del presbiterio. Y el presbiterio tiene el altar, ¿sí? Entonces la sacristía es la que está a un lado de lo sagrado, a un lado del presbiterio, del altar. Padre, pero mi sacristía está a un lado del templo. Pues también está a un lado de lo sagrado, está a un lado del templo que ha sido consagrado. No nos vamos a pelear ahorita por dónde está mi sacristía, ¿no? Pues es algo que no puedes ya modificar, hombre, ya. Ahí está, acéptalo. Pero por lo regular la sacristía siempre está a un lado del presbiterio. Por ejemplo, aquí tenemos la sacristía a un lado del presbiterio, a un lado del altar. Sacristía viene de sacro, sagrado, es la sala que está a un lado de lo sagrado, ¿sí? Y ese lugar que está a un lado de lo sagrado es también un lugar sagrado, ¿sí? Esa sala que está a un lado de lo sagrado es también un lugar sagrado. Sacristía, sacro, sagrado, ¿sí? Entonces, ¿en la sacristía se puede platicar? No, porque es un lugar que está a un costado de lo sagrado y por lo tanto también es un lugar sagrado. ¿Es un lugar para hacer chorcha? No, es un lugar que está a un costado de lo sagrado. En la sacristía también es conveniente que se guarde silencio, porque es un lugar sagrado. Y no solo porque es un lugar sagrado, sino está en muchos lugares a un costado del altar, del presbiterio. Entonces toda la plática que tengan como guacamaya allá adentro se va a escuchar en el lugar sagrado donde está el altar y donde se lleva a cabo el sacrificio. Entonces la sacristía es también un lugar sagrado, un lugar para guardar silencio. Es un lugar donde se reservan todos los vasos sagrados y todos los objetos y ornamentos litúrgicos y libros litúrgicos. Es un lugar donde se reservan todos los vasos sagrados, todos los objetos, ornamentos y libros litúrgicos. Es conveniente que el sagrario también sea un lugar digno y decoroso. Es conveniente que también la sacristía sea un lugar digno y decoroso.
Cuando hablo de digno, no hablo necesariamente de que haya cosas de lujo, ya se los he dicho, sino un lugar digno, entiéndase desde un lugar limpio, ¿no? Un lugar bien arreglado, bien estructurado, bien acomodado, digno. Cuenta mucho un padre que en una visita episcopal, Monseñor Paito, ¿sí? Monseñor Rafael Bello Ruiz, tenía la costumbre de llegar al templo y lo primero que visitaba era el sagrario. Y que entró en un templo, no sé cuál, y entró al sagrario, y en el sagrario, encima del sagrario, había una gallina poniendo huevos. Imagínense el gran descuido del sagrario. Quiere decir que por ahí un trapo no pasaba desde hace semanas. Ya no hablemos de escoba, ya no hablemos de flores, ni un trapo pasaba por ahí, ¿sí? Y si así estaba el sagrario, imagínense cómo estaba la sacristía. Cuentan que cuando entró el obispo a la sacristía casi se desmayaba el pobre, ¿verdad? Era una bodega, ¿sí? La sacristía no puede ser una bodega, porque es un lugar sagrado. Sí, en el templo no hay espacio, bueno, adecúese dentro de la sacristía un lugar donde se puedan guardar las cosas, ¿no? Pero bien, digno y decoroso, ¿sí? Digno y decoroso, porque estamos hablando de lugares sagrados. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Podrán decir ahorita ustedes, híjole, es que es mi parroquia, pero es que también realmente la comunidad apoya. Sería bueno preguntarse. Yo no conozco sus realidades, ¿eh? Yo hablo desde mi experiencia, porque a veces también nos quejamos, híjole, mi sacristía está bien fea, pero ¿saben cuánto cuesta un mueble de sacristía? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Porque a veces los laicos son muy pedinches, y aquí en Covadonga sí son también. Padre, ¿por qué no pone eso? A ver, ¿por qué no me dices, a ver, yo lo pongo? Nada más me dices, ¿por qué no pones? Oiga, como que aquí falta un mueble. Sí, pues, a ver, ¿con qué ojos mi divino tuerto? Sí. Oiga, como que aquí en el sagrario, un aire acondicionado. Tú vas a apagar el aire, tú vas a apagar la luz, tú vas a poner vidrio templado, ¿verdad que no? Nada más quieren, parecen niños pequeños. Mamá, quiero un carro. Mamá, quiero un yoyo. No, ya no juegan eso los niños, ¿eh? Una tablet, una computadora, un celular, un iPhone, ¿sí? Eso piden los niños ahora. Pero digo, no se depriman, ¿verdad? Que híjole, mi iglesia está bien fea la sacristía. Más bien que esto los motive, ¿sí? Como laicos y como líderes que son ustedes, porque son líderes en su parroquia, son ministros, son celebradores, como líderes de motivar a la comunidad, de tener espacios dignos y decorosos. Por lo menos empecemos por la limpieza, vamos. Espacios dignos y decorosos. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. Otro espacio, el atrio. El atrio. La palabra atrio viene del latín atrium, A de ardilla, T de Tito, R de rosa, I de Irving, U de uva, M de mamá, atrium, que significa patio de entrada, patio de entrada. El atrio es el espacio que está delante de un templo como zona de transición entre la calle y el edificio sagrado. El atrio es un espacio que está delante de un templo como zona de transición entre la calle y el edificio sagrado. Litúrgicamente el atrio tiene un sentido pastoral, ya que en un templo donde hay atrio
Se defiende el espacio interior como espacio de silencio y oración. Se defiende el espacio interior como espacio de silencio y oración. Y el atrio como un espacio de reunión y de encuentro fraterno. Por ejemplo, ¿no? Aquí debo de hacer yo un mea culpa, ¿sí? O sea, por mi culpa. El templo no es para dar clases, por ejemplo, ahorita que estoy dando clases. ¿Por qué estoy dando clases en el templo? Por la transmisión en vivo. Porque las transmisiones en vivo en el salón que estamos o en el auditorio, por el internet fallaban mucho. Y a partir de que estamos aquí, la gente que está en las costas escucha bien, participa bien, porque aquí tenemos todo el equipo de transmisión. Entonces aquí no hay problema, ¿sí?, de la transmisión. Es por eso, pero se le está dando un sentido pastoral. No estamos aquí bailando el jarabe tapatío, ¿eh? No estamos aquí hablando cosas que no tengan que ver con lo sagrado, ¿sí? Pero el templo, en la nave central, en el presbiterio, se tiene que guardar como espacio de silencio, espacio dedicado a la oración. Y el atrio tiene un sentido pastoral, ¿por qué? Porque es necesario también el encuentro entre los hermanos, es necesario el diálogo entre los hermanos. Pero ese diálogo, ese encuentro entre hermanos no se debe de dar dentro del templo, sino en el atrio. Y pasa muchas veces que termina la misa, y en esto voy a insistir yo más también a mi comunidad, termina la misa y se quedan dentro del templo. Parecen cotorro. Está el atrio. ¿Quieren platicar? Sálganse al atrio. En el atrio platiquen, ríanse, zorrájense si quieren, ¿sí? En el atrio, ¿sí? Y miren que aquí tenemos a un lado la casa de la iglesia también, hay hasta sillas, mesas, ahí se sientan y se traen una coca y unas sabritas y platican, unas galletas, un café, ¿sí? El templo no es para eso, ¿sí? O hay fiestas patronales donde se meten a comer al templo, y es que no es que el sacerdote invite, la misma gente es bien burra, ¿eh? Bueno, también en las fiestas patronales vamos a cerrar aquí el templo, ¿sí? Porque nunca falta la gente que se mete a comer al templo. Y trabajo es que una persona lo haga. Lo hace una persona y a todos los demás la ven y también se mete. Ahora para sacar a todos va a estar difícil. El templo no es para comer, ¿sí? No es para comer. Padre, pero no tenemos atrio. Bueno, si ustedes saben que van a dar comida, pues búsquense un lugar donde puedan hacer su fiesta patronal. No tienen atrio, no tienen donde compartir los alimentos, nos vamos a una cancha, ¿sí? Nos vamos a una escuela, no sé, pero el templo no es para comer, no es para comer, no es para echarse la barbacoa de la fiesta patronal, no. Padre, pero estamos celebrando a San Juditas, sí, pero el templo no es para eso, pues. No es para eso es el atrio, ¿sí? Ahora, si vamos a tener un concierto, ¿sí?, un concierto, porque es la fiesta patronal y va a venir el grupo Picante y Caliente a cantar, dentro del templo no, es en el atrio o en un salón o en un auditorio, dentro del templo no. Pero esas canciones las están dedicando a la Virgen, pero no, en el templo no. El templo es lugar de oración. ¿Vamos bien? Chamacada, ¿sí? O sea, porque a veces no es lo mismo, por ejemplo, que venga el mariachi y cante la misa, ¿no? Pues el mariachi canta la misa, está cantando la misa, ¿no? O las mañanitas a la Virgen, bueno, pero hay grupos que ya son como para bailar. Y yo vi una parroquia por ahí, no quiero decir, no es de esta diócesis, ¿sí? Llevó un grupo, estaban en la nave del templo, estaba el grupo ahí, y con tambora y la gente le hacía.
no bailaba, pero movía los hombritos, ¿sí? No es el templo para eso. Para eso es el atrio, ¿sí? En el atrio hagan lo que quieran, ¿sí? Es más conveniente que se haga en un espacio diferente. Aunque, bueno, aquí hay que comparar, ¿no? Siempre si va a la filarmónica a dar un concierto es más conveniente que sea en el atrio o en un auditorio, otro espacio. Pero hay que reconocer también, vuelvo a lo mismo, que no todos los templos tienen los espacios, los lugares, ¿sí? Hay que hacer aquí una distinción, se va a oír feo, pero de calidad, ¿sí? No es lo mismo un concierto navideño de la Orquesta Filarmónica de Acapulco, que por lo regular toca arias sacras, ¿sí? Y las arias sacras son parte de la música litúrgica de la iglesia, el Panis Angelicus, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Arias sacras, porque por lo regular es lo que canta la filarmónica, arias sacras, que es música sacra, ¿sí? No es lo mismo eso a una canción que te puede echar picante y caliente, ¿eh? No es lo mismo, pues. O sea, cualitativamente eso es totalmente distinto, ¿sí? ¿Vamos bien aquí, chamacada? ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, viene la filarmónica y canta el Ave María, canta Panis Angelicus, canta Ave Verum Corpus, ¿no? Canta, ¿qué otro les gusta? Gloria in excelsis Deus, ¿no? Bueno, no, es una cosa, son áreas sacras, es música litúrgica, pero viene picante y caliente y se avienta, no, se avienta unas canciones que nada que ver, ¿sí? Entonces, no, el templo no es lugar para conciertos de ese tipo, ¿vamos bien? O sea, aquí hay que hacer también, no hay que ser tan fariseos y hay que ser conscientes que hay una gran diferencia entre una propuesta musical y otra, ¿sí? De hecho, la filarmónica podría cantar hasta en una misa, porque tiene la filarmónica la formación y tienen también esquemas de cantos propios para una misa. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, ¿sí? Hijitos de la creación. Sí, no es conveniente. El templo es lugar de oración, no es conveniente. Mira, aquí también hay que entender, es que miren, en cosas de liturgia, en algunas cosas sí es frío o caliente, blanco o negro, pero hay algunas cosas donde, pero es objetivo decir que el templo es lugar de oración, pues, es lugar de oración. Si quieren danzar, está el atrio, ¿sí? Allá en el atrio pueden danzar la sanmarqueña, la danza de los diablos, los lacololeros, en el atrio, ¿sí? No hay atrio, está la calle, pues cierren la calle, en la calle que dancen, ¿sí? Sí, o sea, es ir educando a nuestro pueblo. Yo sé que es difícil, en algunos lugares es complicado, porque en algunos lugares son pueblos, pues, que han hecho eso desde hace más de 100 años, ¿sí? Y si el párroco quiere educar al pueblo, ¿quién es el malo? El párroco. ¿Quién es el que vino a destruir las tradiciones? El párroco. Cuando a veces el párroco está bien y lo que busca es instruir a su pueblo en el respeto de lo sagrado y de los espacios sagrados dentro del templo. Entonces, danzas dentro del templo, para eso está el atrio. No tenemos atrio en la calle, hombre. Ahí en la calle, descósanse, tírense, zorrájense, bailen la iguana. En el templo es lugar de oración, ¿sí? ¿Y cómo vamos a lograr erradicar eso? Primero educándonos nosotros, porque desgraciadamente a veces son los agentes de pastoral los primeros en hacer el desorden, son los primeros. Por ejemplo,
en la visita de San Judas Tadeo en el barrio de Tambuco. ¿Quién metió a las danzas? Los agentes pastorales. Los primeros. Es que yo traje la danza. Oye, eres agente de pastoral. ¿Cómo es posible que seas el primero en hacer el desorden? Y si ven a un agente de pastoral, ¿qué dice la demás gente? Si lo hizo fulano, que ahí se la vive, pues también yo. Y ahí se hace el desorden, ¿sí? Entonces, primeramente nos tenemos que educar nosotros. Y ya después, poco a poco, ir educando también a la comunidad. Conviene mucho que se dé formación a los equipos de liturgia y también, lo vamos a retomar también aquí, la cuestión de las cápsulas litúrgicas. Eso es bueno, cápsulas litúrgicas. Antes de cada misa, hacer unas cápsulas litúrgicas de temas variados, por ejemplo, el significado del altar, del presbiterio, lo que estamos viendo aquí, ¿sí? El significado del atrio, para que la gente que viene a misa se eduque en lo sagrado de los espacios del templo. ¿Vamos bien aquí? Chamacada, hijitos de la creación. ¿Sí? ¿Sí? A ver, allá que querían decir, fuerte, con voz clara y valerosa. A ver. Claro, pero en este caso, por ejemplo, las asambleas de oración, ¿qué son? Asambleas de oración. ¿Y el templo qué es? Lugar de oración. Entonces, ¿se puede hacer una asamblea de oración en el templo? Sí. Ahora, también decir, no hay una sola forma de oración dentro de la iglesia, ¿eh? No piensen que la oración solamente es oración de contemplación, estar callado y no decir nada. También hay otras formas de orar. Está la oración de alabanza, la oración de acción de gracias, la oración de adoración, la oración de intercesión. Sí, hay diferentes maneras de orar. Entonces, la renovación carismática tiene una manera peculiar de orar, que es la oración de alabanza, con un tinte carismático, pero es oración al final de cuentas, ¿sí? No es ni más ni menos, es una forma de orar. Tal vez a mí no me guste, pero para eso es la diversidad, para que cada quien agarre lo que le facilita más en el encuentro con Dios, ¿sí? Vamos bien. Por ejemplo, hay gente que le gusta más la oración de contemplación. Esa oración no es ni más ni menos, es una forma de orar, ¿sí? Pero hay que respetar cada distinta forma de orar. ¿Y se puede una asamblea de oración en el templo? Sí, mientras sea una oración. Lo que sí se tiene que cuidar mucho es no ocupar cantos protestantes, que eso lo vamos a ver después también en una clase, ¿sí? No ocupar cantos protestantes, porque he escuchado yo, no en iglesias de esta diócesis, en otras, ¿sí? He escuchado que cantan Sumérgeme en el río de tu espíritu, ¿sí? Que es de Jesús Adrián Romero, es un cantautor protestante, y la gente hasta le hace Sumérgeme en el río de tu espíritu. No es católico eso, ¿sí? No es litúrgico, ¿sí? O las parodias, ¿no? Por ejemplo, lo que le cantan a la Virgen de Guadalupe, y a veces en misa, al finalizar la misa, tú eres la esperanza que los hombres. La, 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 la. Aquí ya he escuchado a las señoras cantar en el rosario. Se me ha olvidado prohibírselas, se las voy a prohibir. Y hasta lloran, como quisiera, ay, mi Virgen bella. Ay, lloran las señoras. Está bonito ese canto, sí, pero no es litúrgico, es parodia. Sí, vamos bien. Está bonito, no digo que no está, está bonito. Lo pueden escuchar en su casa, sí, lo pueden escuchar en su casa. Rezando el rosario, ustedes lo pueden hacer, sí, hombre, pero no en el templo, no es litúrgico, sí. Vamos bien, sí.
Se meten a dormir al sagrario. Mira, mientras mi postura de oración no afecte a otras personas que oran, no hay problema, ¿eh? Por ejemplo, el Papa San Juan Pablo II, cuando llegaba al sagrario, ¿cómo oraba? Creo que se lo dije ya. Se postraba, se tiraba al piso, ¿eh? Y lo dicen sus biógrafos. Por ejemplo, hay un libro que se llama ¿Por qué es santo?, de biografía del Papa San Juan Pablo II, y dice perfectamente que cuando llegaba a un sagrario el Papa se postraba, era su manera de orar. Mientras mi postura corporal no afecte a alguien más. Por ejemplo, ¿no? Está la capilla del Santísimo, me meto a la capilla del Santísimo y no hay nadie, y mientras no hay nadie yo me pongo a cantar fuerte al Santísimo. Puedo hacerlo mientras no haya nadie, pero si llega otra persona, pues tengo que dejar de cantar, porque mi canto, aunque para mí es bonito, puede afectar la concentración de la otra persona que también viene a encontrarse con el Señor. Si yo estoy en la capilla del Santísimo y me postré rostro en tierra porque es mi manera de orar, pero estoy ocupando todo el espacio, bueno, y ya llegaron más personas, tengo que quitarme de en medio porque estoy obstaculizando a los demás hermanos su oración. O lo que es peor, comencé postrado orando y ya me quedé dormido y estoy obstaculizando la oración de los demás. En ese sentido no hay una norma litúrgica de decir solamente así se debe de orar, porque ya les dije, así como hay diferentes formas de oración, hay diferentes posturas corporales a la hora de orar. Puede ser de rodillas, puede ser sentado, puede ser postrado. Hay diferentes formas de posturas corporales de orar, pero siempre debo de tener en cuenta que mi oración no afecte al otro que también quiere orar, ¿sí? Vamos bien aquí, chamacada. Última pregunta y nos vamos, ¿sí? Si hay un espacio como bodega para guardarlo, sí. En el altar no, porque el altar es un lugar sagrado. No se puede. O sea, si hay un lugar, un espacio diseñado, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, no todos tenemos los mismos espacios, ¿sí? Hay parroquias que sí tienen un buen espacio, hay parroquias que no, hay capillas que no. Sí es necesario dejar la computadora porque así se transmite la misa en la capilla, pues dejar un espacio, ¿sí? Un anaquel bien, donde se sepa que ahí se va a guardar este tipo de cosas. Si no es el caso, pues que las personas se lleven su computadora, ¿sí? ¿Sí? ¿Vamos bien aquí?